Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a nuestra primera emisión, hoy miércoles 13 de julio de 2024, saludamos a quienes están en la frecuencia 107.4, Colina Estéreo, esta radio con altura, transmitiendo desde el municipio de Caparrapí, Cundinamarca, pero nos escuchan también allí en el norte del Tolima, en el oriente de Caldas, allí también en Antioquia, Boyacá y por supuesto en este territorio cundinamarqués. Pues siguen avanzando algunas propuestas desde el gobierno nacional. En las últimas horas la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, presentó ante los diferentes medios de comunicación una resolución que regula el uso de los productos plásticos de un solo uso. Se presentan cambios en el gabinete ministerial, estaremos contándole en esta emisión. Pues seguimos pendientes de todo este tema de la recolección de basuras en el municipio de Caparrapí. Ayer hablábamos con allí personas de servicios públicos, hay quejas en el sector de Cuatro Caminos, prácticamente este sector lo han vuelto un basurero, los ciudadanos que transitan por allí y botan basuras hacia los diferentes caminos que van por este sector del municipio de Caparrapí. También hay preocupación allí en el sector del jardín Mis Pequeños Sabios. Prácticamente se volvió un basurero a portas de la entrada de este importante jardín infantil. Ya se hizo el requerimiento ante las autoridades y también ante la ciudadanía para que tengan un poco más de cultura ciudadana y respetemos a nuestros niños. Débora es un buen ejemplo porque no es posible que porque hay un puente, un fin de semana y se llena Caparrapí de turistas y de personas, pues volvamos a nuestro municipio precisamente un chiquero, un basural. Son las reflexiones que tenemos que hacer los ciudadanos de este importante municipio como es Caparrapí. Es una ventana, una puerta a esta región también del Río Negro, del Bajo Magdalena y del Gualibá. Ya tenemos en Colombia las 6:13 minutos, en Colombia 6:13 minutos. Escuchemos a la ministra Susana Muhammad a propósito de estos productos plásticos, algunos productos plásticos de un solo uso y esta resolución que se da. A partir del 7 de julio, alternativas a esos productos de plástico de un solo uso que salen en reglamentación y aplicación de la ley de prohibición del plástico de un solo uso. Hay que dar un contexto y lo que vamos a explicar es la resolución reglamentaria que genera cómo va a ser ese proceso para explicación de toda la ciudadanía, cómo se va a controlar ese proceso y cómo se va a verificar. Hay que recordar que el objetivo de la ley de prohibición de plástico de un solo uso es que todos los productos de plástico, y hay unos muy específicamente definidos en la ley, de aquí al 2030 sean fabricados con plástico 100% reciclado. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y la ley, ¿cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley es cerrar el ciclo y que los plásticos, especialmente un solo uso, no terminen afectando y contaminando el medio ambiente. Hoy tenemos anualmente 1 millón de toneladas de plástico que termina siendo vertido al medio ambiente, especialmente a cuerpos de agua, y es uno de los temas de mayor impacto en la biodiversidad a nivel mundial. Recuerden que estamos en una crisis que tiene 3 motores.
el cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad por la fragmentación de ecosistemas, pero también la crisis de la polución, especialmente la polución por plástico a nivel mundial. Y por lo tanto, Colombia está tomando unas medidas muy importantes para poder avanzar en este proceso. Entonces, el espíritu de la ley es que al 2030 todo el plástico que se produzca y se consuma en Colombia esté en un proceso de economía circular y pueda ser absorbido por la industria, por la cadena industrial, y por lo tanto que se vaya eliminando del proceso productivo esos plásticos que no son reciclables. Y esta es una primera fase de la ley, una primera etapa que entra a regir este 7 de julio y para la cual hemos definido la reglamentación. Recordar que hay unos productos especiales que están saliendo de la cadena de consumo y producción y en donde se ha definido esa resolución. Estos son principalmente las bolsas de rollo de Fruver, o sea, lo que encontramos en los supermercados, en los sitios de abarrotes, en donde se envuelven las frutas con plástico y las verduras, las bolsas de lavandería, las bolsas de punto de pago que ya han venido en un proceso de reducción a partir del impuesto que se les puso a estas bolsas y la gente ha empezado a adquirir unas alternativas, pero empiezan ya a salir del proceso. Las bolsas de empaque de revistas y periódicos, los soportes plásticos de bombas y los copitos de algodón, que también son de plástico, pitillos y mezcladores. Estos son los productos que saldrán a partir del 7 de julio. ¿Qué dice la resolución frente a estos productos? Primero, la resolución incita a los consumidores a cambiar la alternativa del uso. Hay un poder muy importante de los ciudadanos y ciudadanas de dejar de utilizar estos elementos y empezar a pensar en un reemplazo. Lo segundo que define es que se fomenten alternativas. Aquí vamos a mostrar algunas de las alternativas que emprendedores en Colombia, nuevos negocios. Hay ya 375 negocios verdes en Colombia que están trabajando en el reemplazo y en esta cadena circular, pitillos realizados por otro material, cambiar el material. ¿Cuál es la especificación que da la resolución? Que estos materiales alternativos bajo los cuales se definan estos usos sean 100% compostables a temperatura ambiente. Esa es la condición del reemplazo de esos materiales. Pero hay una alternativa adicional. Se podría utilizar plástico en la configuración de estos productos si ese plástico se garantiza es 100% reciclable. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El canciller federal alemán Olaf Scholz acudió a Varsovia para reunirse con el primer ministro polaco Donald Tusk. Se trata del primer encuentro entre dirigentes de ambos países desde 2018. Las relaciones han vuelto a la normalidad desde que la coalición proeuropea de Tusk llegó al poder en Polonia en diciembre. El anterior gobierno nacionalista polaco veía a Alemania con hostilidad. En la agenda de las conversaciones destaca la seguridad europea a raíz de la guerra en Ucrania. En Francia, este martes finaliza el plazo para cerrar candidaturas de cara a la segunda vuelta de los comicios legislativos del domingo. La formación ultraderechista Agrupación Nacional, ganadora en la primera vuelta, tendió la mano a una alianza con la derecha conservadora de los republicanos, quienes declinaron la invitación. El bloque centrista del presidente Emmanuel Macron, liderado por el primer ministro Gabriel Attal, llamó a una alianza amplia contra la extrema derecha que podría incluir acuerdos con la izquierda. He aceptado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el próximo miércoles reanudará el diálogo con Estados Unidos.
El mandatario dijo que lo hace a propuesta de Washington y después de pensarlo durante 2 meses. Venezuela y Estados Unidos comenzaron a negociar a finales del año pasado en Qatar. Washington flexibilizó el embargo petrolero, pero en abril reimpuso las sanciones, tras considerar que el gobierno de Maduro había incumplido los acuerdos al inhabilitar a la principal líder de la oposición, María Corina Machado, para las presidenciales del 28 de julio. Las autoridades colombianas detuvieron al cofundador de la banda criminal Tren de Aragua. Se trata de Larry Amaury Álvarez, conocido como Larry Changa, sobre el que pesaba una orden de busca y captura de Interpol en 196 países. Larry Changa está acusado de cargos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro. La organización Tren de Aragua está presente en varios países de América Latina y también en Estados Unidos. En Perú arrancó este lunes el juicio contra Keiko Fujimori, que está acusada de crimen organizado y lavado de activos. La Fiscalía concluyó que la ex candidata presidencial financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de la constructora Odebrecht, que no declaró, por lo que podría ser condenada a hasta 30 años de prisión. Según la acusación, la empresa brasileña le entregó más de $1 millón dentro del esquema de sobornos que montó en América Latina a cambio de contratos. El juicio, en el que están citados unos 1.500 testigos, podría alargarse más de un año. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. 6 de la mañana, 11 minutos en Colombia, 11 minutos, son noticias, el visionario para la región central de Colombia. Vamos al departamento de Boyacá, esos municipios que nos escuchan allí al suroccidente del departamento de Boyacá. Les contamos que en las últimas horas una captura de 9 personas y la aprehensión de un adolescente por diferentes delitos. Allí no lo presenta la información desde el departamento de Boyacá. En desarrollo de la estrategia país de protección a nuestros niños, niñas y adolescentes, liderado por la Policía de Infancia y Adolescencia, lo corrido del mes de mayo y junio, se logra la captura de 9 personas por delitos sexuales, todos ellos con órdenes de captura, y la aprehensión de un menor de edad. Los delitos por los cuales han sido capturadas estas personas son acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales con menores de 14 años y actos sexuales en concurso homogéneo y sucesivo. Y las capturas se dieron en las ciudades de Tunja, Arcabuco, Cibaté, Chivatá y Bogotá, y se les dio medida privativa de la libertad en centro carcelario. Es importante mencionar que las víctimas de estos agresores sexuales son niñas entre 8 y 15 años y lamentablemente pudimos identificar que son padrastros o que integran ese núcleo familiar. Dentro de este gran compromiso de la gobernación de Boyacá, de hacer de Boyacá un territorio seguro, hoy se dan a conocer estos excelentes resultados que se dan a través de la articulación de las entidades, de los comprometidos, para que en realidad los niños, niñas y adolescentes de Boyacá vivan en un territorio tranquilo y de la mano siempre de las autoridades. Tunja no será la sede para los delincuentes sexuales con nuestros niños, con nuestros infantes, acompañados con la comunidad haciendo las denuncias que nosotros siempre hemos requerido por parte de ellos. Hoy se entregan estos resultados de parte de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación. Seguiremos trabajando por la defensa de nuestros menores en la ciudad de Tunja. En articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, también se encuentran las comisarías de familia, según la jurisdicción municipal, encargadas de la atención y esta articulación interinstitucional que es muy importante para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el departamento. Están escuchando El Visionario Noticias. 6 de la mañana, 14 minutos en Colombia, 6:14. Avanzamos con la información institucional, porque los carabineros en la capital de la República están muy pendientes de
desmantelar diferentes organizaciones del crimen. Había una organización que se dedicaba a un criadero ilegal allí en la localidad de Ciudad Bolívar, esto es la capital de la República. Personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá, en conjunto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, logran desmantelar un presunto criadero clandestino en la localidad de Ciudad Bolívar. Como resultado de esto se logra la aprehensión material preventiva de 29 caninos y 5 felinos, los cuales se encontraban en condiciones de hacinamiento y mala salubridad. Invitamos a toda la comunidad a velar por el bienestar de todos nuestros animales. El Visionario Noticias. El ministro de Defensa Iván Velázquez Gómez encabezó 2 actos con los que se busca consolidar la seguridad ciudadana y reducir los indicadores de delitos que afectan a los atlanticenses. El primero fue la inauguración del nuevo Comando Departamento de Policía Atlántico y el segundo fue la puesta en marcha del Gaula Metropolitano de Barranquilla. La apertura de estas instalaciones marca el inicio de una nueva era de seguridad y colaboración comunitaria. Como pudimos ver en la presentación de la sede, en la presentación en el video del comando, espacios también agradables para la atención del ciudadano. Todo comando de policía, toda estación de policía debe tener un espacio de esa naturaleza, que además genera confianza en el ciudadano que se acerca a la institución. En reunión con la subsecretaria adjunta de Defensa para el Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Hannah Nelson, el ministro Velázquez agradeció el apoyo del país norteamericano a Colombia en materia de seguridad y entregó un balance de temas como la lucha contra el narcotráfico, cuidado del medio ambiente y migración irregular. Acompañado por el jefe de la cartera de defensa, el presidente Gustavo Petro presidió la ceremonia de ascenso de 3 nuevos generales de la Policía Nacional, quienes renovaron su compromiso con las comunidades y estricto apego a la Constitución y respeto a los derechos humanos. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reunió este martes en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien pidió que considere un alto el fuego en la guerra con Rusia. Ucrania exige que las fuerzas rusas se retiren previamente de su territorio. El encuentro se produce un día después de que Hungría asumiera la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Orbán, nacionalista y euroescéptico, es el aliado más fuerte de Rusia en el bloque comunitario. A principios de este año vetó la ayuda financiera a Kiev, que finalmente se aprobó, y también se ha opuesto a la entrada de Ucrania en la Unión Europea. En Francia, más de 200 candidatos renunciaron este martes a participar en la segunda vuelta de las elecciones el próximo domingo para evitar que la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen consiga la mayoría absoluta. Las renuncias han sido de candidatos de Juntos por la República, alianza de centroderecha del presidente Emmanuel Macron, y del nuevo Frente Popular de Izquierda, y tienen el objetivo de impedir la dispersión del voto. Le Pen aseguró que su partido no gobernará a menos que obtenga la mayoría absoluta. El canciller federal alemán Olaf Scholz viajó a Varsovia para reunirse con el primer ministro polaco Donald Tusk. Se trata del primer encuentro entre dirigentes de ambos países desde 2018. Las relaciones han vuelto a la normalidad desde que la coalición proeuropea de Tusk llegó al poder en Polonia en diciembre. Scholz acudió a la cita con 12 ministros de su ejecutivo. Acordaron impulsar las relaciones comerciales y mejorar la cooperación en defensa, incluida una mayor presencia de la OTAN en el flanco oriental. Casi 2 millones de gazatíes se han visto obligados a dejar sus hogares por los ataques de Israel desde el inicio de la guerra, según reportó este martes la Coordinadora Humanitaria de Naciones Unidas para Gaza. El lunes, el ejército israelí ordenó evacuar Han Yunes después de que Yihad Islámica, grupo armado palestino aliado de Hamas, lanzara una veintena de proyectiles hacia su territorio. La orden abre la puerta a una nueva operación terrestre en esta ciudad del sur, a pesar de que Israel había dado por neutralizada
entregadas a las milicias palestinas en abril. Según la Media Luna Roja palestina, la pasada madrugada se produjeron bombardeos en Han Yunes que dejaron media docena de muertos. En India, al menos 116 personas murieron aplastadas este martes y decenas resultaron heridas en una estampida durante una celebración religiosa hindú en el estado de Uttar Pradesh, en el norte del país. El suceso se produjo cuando los miles de asistentes salían del recinto tras una oración colectiva. Las autoridades anunciaron que presentarán cargos contra los organizadores mientras investigan las causas de lo ocurrido. Están escuchando El Visionario Noticias. Avanzamos con la información y les hablaremos sobre el bienestar y la dignificación de la labor docente. Escuchemos a Andreas Schiller, director de la educación en la ODET, Organización Internacional, que diseña medidas y mejores políticas para una vida mejor, especialmente de la labor docente. Los maestros y maestras son los ingenieros del futuro de Colombia. Ellos son quienes dan forma al futuro de Colombia y debemos asegurar que tengan las mejores condiciones. Y no solo es una cuestión de desarrollo profesional dentro de las instituciones. La escuela debe ser un entorno en el cual los maestros también aprendan, no solo los estudiantes, y que tengan un alto grado de autonomía y de cultura colaborativa, que tengan la oportunidad de aprender de las lecciones de los demás y que tengan tiempo de avanzar en su ruta profesional. Entonces, este tipo de entorno envía una señal de que no simplemente están entregando un currículo, sino de que son los diseñadores del futuro de Colombia, que son los ingenieros del nuevo entorno educativo. Así que sí, creo que la formación formal de maestros y maestras es esencial, pero al mismo tiempo conectarles para que puedan trabajar juntos, y todo esto nos va a ayudar a fortalecer el sistema educativo en el corto plazo. El Visionario Noticias. Continuamos con la información a esta hora de la mañana. Contarles que el Gaula captura a alias Salomón. Todo este proceso que se ha venido dando también hace parte de esas estructuras de alias Satanás, que ya también está en la cárcel. Han venido dándole importantes golpes las autoridades a esta banda delincuencial, a la banda especialmente del Tren de Aragua, que no solamente delinque en Colombia, sino también en algunos lugares de Latinoamérica y del mundo, esta banda internacional del crimen. Pues escuchemos al director del Gaula Policía, el coronel Elber Alfonso, quien reveló cómo pretendía huir este delincuente antes de que las autoridades lo capturaran. Bueno, dentro del desarrollo del allanamiento logramos encontrar 4 pasaportes, uno de su hijo, de su esposa y de su suegra, y desde luego el de él. La información que ya hemos podido recoger es que pretendía huir hacia Estados Unidos o España. Es importante señalar que ya esta estructura criminal con enfoque transnacional ya está enquistada también en estos 2 países. La reforma agraria hace realidad la Colombia potencia agroalimentaria. Seguimos trabajando las 24 horas del día y los 7 días de la semana por la reforma agraria. Esta semana no fue la excepción. Colombia vivió la maratón más grande de entrega de tierra. Fueron 8.000 hectáreas en 10 departamentos y 15 municipios. En total ya son más de 100.000 hectáreas compradas para el campesinado durante el gobierno del cambio. Hoy, como estamos aquí, hay 574 familias campesinas que hoy reciben tierras de la reforma agraria del gobierno del presidente. Y el presidente Petro firmó el decreto que reglamenta los territorios campesinos agroalimentarios TECAM. La normativa reconoce la territorialidad de las comunidades campesinas, sus saberes y tradiciones. Además, ordena la creación de planes de vida digna.
y la ejecución presupuestal del Ministerio de Agricultura ya supera el 74%. Esto significa unos esfuerzos monumentales de todas las personas que tienen responsabilidad y participan en la ejecución de nuestras políticas y programas. El agro se siente y se nota el cambio. Y continuamos con la compra de 5.000 toneladas de yuca a productores de Sucre, que serán entregados como suplemento alimenticio animal a los damnificados de la mojana. La ministra Jennifer Mojica asistió al Consejo Nacional Lácteo. Allí ratificó el compromiso del gobierno para fortalecer el consumo de leche en el país. Tendríamos que salir de aquí con unos acuerdos. Esas compensaciones, esos beneficios deberían ir a quienes se comprometen a garantizarle que a los pequeños productores toda la leche se les recoge. Y en Bojayá se invirtieron 2.000 millones de pesos para fortalecer la producción de plátano en la región. Un hecho histórico. Y hasta el 23 de julio el campesinado podrá inscribirse en el programa Alianzas Productivas. La estrategia que entrega hasta 7 millones de pesos por beneficiario y crea alianzas con grandes comercializadores. Gracias al acompañamiento del sector agricultura, 6 organizaciones campesinas estuvieron en Dinamarca representando a Colombia en la feria comercial de café más grande de Europa. Y la ministra asistió en Huila al conversatorio programado para conocer los logros de la política del sector agropecuario. Así avanzó el agro esta semana. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Esta semana en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adelantamos acciones en nuestros 3 sectores. En turismo, el ministro Luis Carlos Reyes sostuvo reuniones con Cotelco y Avianca en las que resaltó la importancia de este sector como palanca de crecimiento y diversificación de la economía. ¿Cómo nos articulamos nosotros como ministerio con las demás entidades del Estado para que ustedes puedan desarrollar y expandir esa actividad económica que ya en este año nos está llevando tan cerca de unas metas que nos propusimos al inicio del gobierno? Participamos en el segundo encuentro de turismo cultural y arqueológico en San Agustín, Huila, en el que destacamos la oportunidad que tiene el país de la belleza de generar una cultura de viaje con identidad. En industria, nuestro ministro dialogó con la ANDI, con la Cámara de Comercio Colombo-China y con ANCHAM sobre el compromiso de trabajar en una política industrial que dinamice la economía de la mano de los empresarios. A través de reuniones con delegaciones y diplomáticos de otros países en Colombia como China y Estados Unidos y con delegados nuestros en Venezuela, el jefe de esta cartera analizó las oportunidades que en materia de inversión y de comercio tiene el país de la belleza. Y finalmente, los territorios también estuvieron presentes. El ministro Luis Carlos Reyes se reunió con la gobernadora del Valle y con representantes del pueblo Yanacona, a quienes ratificó el protagonismo de las regiones. Están escuchando El Visionario Noticias. Anunciamos los 1.000 ganadores de Jóvenes por el Cambio, la convocatoria dirigida a agrupaciones artísticas y culturales conformadas por jóvenes colombianos entre los 18 y 28 años. Si quieres conocer los resultados, ingresa a nuestra página web. Lanzamos el primer premio nacional de radios comunitarias a 700 de los municipios del país. Hasta el 15 de agosto podrás postularte en www.mag.co. Este premio quiere reconocer 4 categorías que se centran en el trabajo por el medio ambiente, en la protección de la diversidad cultural del país y los trabajos de producciones en reportaje. Estamos la bandera del orgullo LGBTIQ+ en el Centro Nacional de las Artes de Zapato de Urella y nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo. Reconocemos los aportes humanos, sociales y políticos de las diversidades sexuales y de género en nuestra sociedad. Y también nos unimos a la conmemoración de diferentes actividades en museos y los espacios públicos del país hasta el próximo 5 de julio. El programa Salidas para la Construcción de Paz avanza en el Magdalena. Anunciamos una inversión de 5.000 millones de pesos para la formación artística y cultural en este departamento. Abrimos la convocatoria para que artistas circenses de Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo y Amazonas participen en el 12º Laboratorio Nacional de Circo. Inscríbete hasta el 9 de julio en nuestra página web. Esto es La Cultura número 1.
El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Avanzamos con la información, las operaciones, el despliegue operacional que vienen dando las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del territorio nacional para evitar todas estas economías ilícitas, para debilitar también a las estructuras del crimen, que nos cuenta el brigadier general William Castaño, es el director de Carabineros y Protección Ambiental, y también escucharemos otras informaciones de lo que la fuerza pública hace en el territorio colombiano. En el marco de la Operación Cauca, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con las fuerzas militares, logramos afectar de manera significativa las finanzas criminales de los grupos armados organizados que delinquen en este departamento, específicamente de la estructura Jaime Martínez, conocidos por su vinculación con la extorsión y con el cobro de exacciones, específicamente a los mineros o personas que se dedican a la explotación ilícita de minerales en esta zona del país. Alrededor de 1.900 millones de pesos anuales dejaría de percibir esta estructura criminal, teniendo en cuenta que con la intervención de 3 unidades de producción minera, la destrucción de 3 excavadoras, 6 motores industriales tipo Búfalo, una draga tipo Buzo, elementos que estarían siendo utilizados para la extracción ilícita de minerales, los cuales tendrían una capacidad productiva de aproximadamente 3.000 gramos de oro al mes. Gracias al despliegue operacional realizado en el municipio de López de Vicay, corregimiento de San Antonio de Gurumendi, se garantiza la protección y conservación de la ribera del río Micay, la cual es el principal afluente hídrico y vertiente hacia el Pacífico. El modus operandi de esta actividad ilícita incluía el control de transporte, la comercialización del mineral y la utilización de insumos químicos como el mercurio para la explotación ilícita de los yacimientos mineros. Esto también genera afectación a las fuentes de agua, al suelo, a la fauna, a la flora silvestre que habita en este sector. La Policía Nacional continúa desplegando contundentes intervenciones para contrarrestar el fenómeno de explotación ilícita de yacimientos mineros, en especial en el departamento de Cauca, y seguimos trabajando por un ambiente más sostenible para las comunidades locales y para la conservación de nuestro capital natural. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Alianzas que fortalecen la reactivación del tren en Colombia y promueven la competitividad nacional. Ya sabemos que está el tren entre la Dorada, Caldas y Chiriguaná, este tren de carga, y hay alianzas allí en el departamento de Boyacá, desde Notza, en el sector de Belencito, pues se reactiva este tren gracias pues también al apoyo de las empresas acerías Paz del Río. Esta buena noticia en Voces y Lecturas de la Información. Desde la hacienda Belencito, donde se encuentra Acerías Paz del Río, la industria que ha producido el acero, que ha construido Boyacá y muchas de las industrias, de las viviendas y de las oficinas de su país, entregamos una noticia muy importante para la reactivación férrea, la habilitación de Acerías Paz del Río como operador férreo de pasajeros. Nos sentimos orgullosos, pero además responsables de seguir continuando este compromiso de 75 años construyendo Colombia. No es solamente la producción de acero, es la generación de valor social, tejido social, con las comunidades y de la mano de un acero colombiano que hoy en día nos llena de orgullo liderar. Esta iniciativa, que surge hace un año, a raíz de una invitación que hicimos desde el Ministerio para que Acerías se sumara al tren que nos va a permitir mejorar la competitividad, se cierra hoy con la entrega del documento que permite que la empresa pueda prestar servicio de pasajeros en todo el territorio nacional en la red férrea existente. La unión entre la alianza pública y privada siempre será un resultado exitoso y estamos felices de que eso suceda acá en Paz del Río. Están escuchando El Visionario Noticias.
Hablemos ahora de medio ambiente porque la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Chiquinquirá, pues hace algunos operativos mejor para mirar unas captaciones sin permiso e invasión de zonas de ronda de ríos allí en este importante sector, tanto de Chiquinquirá como de la laguna de Fúquene, también en el municipio de Cucunubá, esto en el departamento de Cundinamarca. Pues sabemos que las corporaciones CAR vienen muy atentas a evitar muchas veces las talas de árboles con discriminación allí que se hacen por parte de algunos sectores. ¿Qué nos dice Esteban González? Él es el director de la CAR Chiquinquirá a propósito de lo que se ha prevenido allí en este complejo lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio, eso en el departamento de Cundinamarca. Escuchémoslo a esta hora en Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Recientemente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó un operativo en el municipio de San Miguel, departamento de Boyacá, enfocado en identificar captaciones ilegales de agua en los predios cercanos a la laguna. Durante esta actividad detectamos 3 predios que estaban realizando este tipo de prácticas. Con el compromiso de garantizar la protección hídrica de nuestro entorno, hemos iniciado el debido procedimiento administrativo correspondiente. Es crucial cumplir con la normativa ambiental para conservar este recurso tan valioso. Queremos invitar a todos los habitantes y propietarios de los predios de San Miguel cerca a la laguna de Fúquene a legalizarse y cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. Juntos podemos preservar este ecosistema para las futuras generaciones. El Visionario Noticias. Hay una importante inauguración de un puerto pesquero, esto en Nariño. Escuchemos a esta hora en el Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Comunidad pesquera de Tumaco. Aquí está su puerto. Hoy se hizo una tarea titánica en beneficio de este territorio y no es otra cosa que contribuir a un tema que todos los tumaqueños y los colombianos queremos, la paz. Aquí es donde esta sociedad empieza a creer en el Estado, porque empezamos a ver que es real la constitución de infraestructura para el desarrollo del territorio, que es así como se implementa la paz. Y juntos vamos a crear el modelo de negocio y el modelo jurídico que nos permita que los pescadores y pescadoras artesanales sean el centro de la operación y por supuesto del beneficio y la prosperidad del bien que recibimos. El puerto pesquero de Tumaco es una de las oportunidades para alcanzar la paz de nuestro territorio, porque en el mar cabemos todos. Me alegra ser el gobernador de Nariño y estar restituyendo este bien, como un hijo de este mar. Esto lo conocemos y hoy como gobernador de Nariño tengo el desafío de que esto que partió de diálogo, de negociaciones, la implementación y la transformación de nuestro territorio depende del trabajo conjunto que hoy estamos haciendo. Hay una tarea compleja cuando vemos las instalaciones y el estado en el que las recibimos. Hay que ponerlo al día, pero el trabajo que va a hacer posible que eso se financie y pague ha estado en ustedes históricamente y tienen el apoyo de este gobierno que se la juega por el sur del país, que se la está jugando por las comunidades históricamente excluidas. Aquí tiene que convertirse Tumaco y Nariño en una potencia de la pesca mundial. Con esta acción y con otras que estamos desarrollando, le va a demostrar al país que la paz sí es posible, pero es posible cuando le devolvemos a las comunidades la confianza en el Estado. Hoy quiero agradecer a Dios por esta perfecta combinación que nos ha permitido en esta historia de tener un gobierno municipal
un gobierno departamental y un gobierno nacional unido para el progreso del Pacífico mejinense. Muchas gracias. 6 de la mañana, 39 minutos, en Colombia 6:39 minutos, cuando se logra así la articulación entre lo municipal, departamental y nacional, pues se dan estas obras de infraestructura. Hay que cuidar lo público, hay que tener respeto por lo público. Hace llamado la comunidad en Caparrapí porque hay afectaciones en los decibeles de ruido, demasiado ruido, se quejan los ciudadanos, sobre todo los adultos mayores, por parte de algunos vendedores ambulantes o también de algunos establecimientos comerciales. Hay que bajarle un poquito al ruido. Por ejemplo, hay una biblioteca municipal en el parque principal de Caparrapí. Los lectores muchas veces se ven interrumpidos por quienes, pues, en su derecho del trabajo, pero le suben mucho a la música. Entonces hay que tener también respeto por los ciudadanos, por el entorno, que es lo que hace el llamado que hace parte de la ciudadanía allí en el municipio de Caparrapí. También saludar a nuestros oyentes en el centro del país, en el oriente de Caldas, en el norte del Tolima, la gente de Boyacá, que también escucha esta frecuencia 107.4 FM, Colina, la radio con altura que transmite desde el municipio de Caparrapí, en el departamento de Cundinamarca. Escuchemos a Juan Carlos Ortiz, Dirección de Transporte y Tránsito, donde nos ratifica el compromiso por un sector incluyente y accesible en temas de transporte. Todo esto bajo los marcos legales y las alianzas también que se hacen con los entornos de fácil acceso que permitan un desarrollo en temas de transporte. Somos el Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Bueno, tuvimos la oportunidad de representar al Ministerio de Transporte en el evento Juntas Nos Movemos en Oaxaca, México. Este fue un evento en el que compartimos experiencias sobre movilidad incluyente y sostenible. Allí pudimos contar los avances y también los desafíos que tenemos frente a temas de accesibilidad del transporte para todas las personas. Bueno, algunos avances que hemos tenido: tener desde 2013 a la fecha 23 actos administrativos para reglamentar el tema de la accesibilidad al transporte, al tránsito y la infraestructura para personas con discapacidad. Tenemos, por supuesto, una mesa técnica de inclusión del sector transporte, donde todas las entidades estamos hablando de este tema para impulsar las políticas públicas de discapacidad, envejecimiento y vejez y cuidadores. Tenemos, por supuesto, el Comité Sectorial de Género, que es muy importante en estos temas de inclusión, y un protocolo de prevención de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el transporte público. ¿Qué tenemos de retos? De retos tenemos seguir creando normatividad y documentos para acompañar a todas las autoridades de tránsito y transporte en cómo llegar a todas las personas y cómo volver el tránsito, la infraestructura y el transporte más inclusivo y más accesible. Un agradecimiento especial a GIZ Colombia y a BMZ por la cooperación para poder participar en este evento. Están escuchando el Visionario Noticias. Gracias a la determinación y compromiso del presidente Gustavo Petro, se garantizaron los recursos para la educación en su totalidad, conservando la cifra de 70.4 billones de pesos, con el ánimo de posicionar la educación como el eje transformador de la sociedad y el motor del desarrollo del país. El gobierno nacional continúa garantizando las acciones y mecanismos que permitan fortalecer las estrategias de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo para los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos de Colombia. En Popayán, Cauca, la ministra anunció que luego del receso escolar se vincularán más de 1.800 docentes del departamento en la planta oficial. De esta manera se garantiza en las escuelas el derecho a la educación de los niños y jóvenes en condiciones de dignidad.
Desde Manizales en Caldas, la ministra anunció la inversión de 16.000 millones de pesos para el desarrollo de los centros de interés en ciencia, tecnología e innovación en el país. Se beneficiarán con esta estrategia educativa 715 instituciones educativas, más de 25.000 estudiantes y 1.430 docentes, que además contarán con el acompañamiento de 1.200 formadores del programa de tutorías para el aprendizaje y formación integral 3.0. En el marco de la agenda territorial que el Gobierno del Cambio adelanta por el país, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, dio a conocer las nuevas oportunidades para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento del Putumayo. Hoy hemos inaugurado un nuevo edificio en la institución tecnológica de Putumayo que va a permitir que estudiantes de ingenierías de administración cuenten con nuevas aulas y mejores condiciones de seguridad para estudiar en esta institución. También el Gobierno Nacional ha asignado una inversión superior a 30.000 millones de pesos para que el programa de alimentación escolar opere en este primer semestre del año, avance hacia el receso estudiantil y cumpla con la misión de ser también un programa que es coherente con los objetivos a los cuales se ofrece. En San Andrés y Providencia, el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, participó en la segunda mesa permanente por la educación superior. Se avanza en los acuerdos establecidos con diversos representantes de la comunidad, garantizando a los jóvenes isleños una educación pertinente en espacios dignos y adecuados. Así puedes participar en los foros educativos territoriales 2024. Buscan articular los planes de desarrollo territoriales con la Política Nacional de Educación. Primero, consulta la fecha y el lugar en la Secretaría de Educación de tu municipio, ciudad o departamento. 2. Asiste y comparte tus ideas. 3. Sigue las reflexiones y conclusiones. El Ministerio de Educación y el IFEX te invitan a participar en una serie de 4 encuentros virtuales gratuitos, en los que expertos colombianos revisan los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA 2022 y cómo estos pueden usarse para transformar la educación en Colombia. No te pierdas las próximas fechas de transmisión en vivo de este importante diálogo, el 3, 10 y 17 de julio a las 9 de la mañana por YouTube del Ministerio de Educación y el IFEX. Te invitamos a consultar en detalle esta información en nuestra web y redes sociales. Avanzamos con la información, gracias a nuestros oyentes, quienes están ahí a través de 107.4 FM, Colina Estéreo, y las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Hay cambio en el gabinete presidencial, ya se han anunciado algunos cambios y eventualmente saldría ya el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez. Dio en las últimas horas declaraciones a medios de comunicación y se refirió a su gestión frente al Ministerio del Interior. Mil gracias por acompañarme. Apenas terminó la agenda legislativa, tuve varias conversaciones con el señor presidente. Yo debo confesar que le planteé al presidente que creía que se había cumplido un ciclo. Él de alguna manera estuvo de acuerdo y en el cumplimiento del ciclo pues le dejaba varios elementos para la reflexión. Un primer elemento: el 1 de mayo del año pasado yo recibí el Ministerio del Interior en unas circunstancias políticas muy complejas. Ese día el presidente le contó al país que no existía acuerdo con partidos que eran partidos de gobierno como la U y el Partido Conservador. De alguna manera se rompe la coalición de Congreso y yo heredaba unos retos gigantescos frente a una reforma legislativa profundamente ambiciosa, centrado en varios temas, pero particularmente en las 3 grandes reformas sociales. El trabajo no fue fácil, entre otras cosas porque arrancamos con unas definiciones legislativas en donde llega un amigo nuestro cercano al proyecto, o no cercano, sino parte del proyecto, a la presidencia de la Cámara, pero llega alguien que Noticias 1 en una entrevista desnudó como opositor, porque ya lo reconoció a la presidencia del
del Senado. O sea, el panorama no se veía muy halagüeño. ¿Qué entregamos? Entregamos la mayor, en mi concepto, ley de carácter social que ha salido en las últimas décadas, que es la reforma pensional. Una agenda legislativa social profundamente ambiciosa, una reforma laboral que le devuelve derechos que los trabajadores perdieron con la excusa de que se iba a generar más empleo en Colombia y no se vio. Y hoy tenemos una reforma laboral perfectamente viva, bien consensuada en Cámara. Creo que va a salir relativamente fácil en Cámara. Espero que en Senado tenga el mismo debate que se dio en la Cámara de Representantes. Un país que se moderniza y es capaz de dar un salto cualitativo en materia de concepción de lo que tiene que ser su relación con los animales, con la ley antitaurina. Un país que entiende que tenemos que recuperar mercados y aprobamos el acuerdo de inversiones, de protección de inversiones con Venezuela. Este gobierno recibió la mayor confianza que cualquier congreso le ha dado a un gobierno en materia presupuestal. Le entregó un presupuesto superior a 500 billones de pesos, pero además le entrega una amplia posibilidad de volver a perfilar la deuda pública con un cupo de endeudamiento de 17 billones de dólares. Y en los momentos de mayor dificultad política, también le entrega la ratificación del plan de desarrollo que pidió la Corte Constitucional, de manera que llegó a una gran conclusión. Y la gran conclusión es que hablando se pueden hacer acuerdos en el Congreso. Y que con esos resultados me ratifico en que en Colombia no hay bloqueo institucional. Si todos cedemos un poco, podemos llegar a acuerdos. Y ese tiene que ser el camino y la ruta. Hay muchísimas iniciativas más de alcances gigantescos. Eso de entregarle a la fuerza pública, devolverle la mesada 14, es un mensaje de un gobierno que no es en discursos, sino con acciones, que se muestra solidario especialmente con la policía y el soldado que nos está dando seguridad. Esa no fue la única tarea del ministerio y no fui yo el único protagonista. Desde que llegué el 1 de mayo hemos manejado más de 1.600 conflictos sociales en todos los rincones de Colombia. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Antes de ir a las noticias internacionales, pues escuchábamos ahí al ministro Luis Fernando Velasco Chávez. El presidente ha decidido cambiar parte de su gabinete, ya anunció la salida de este ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien pues presentaba ahí ante medios de comunicación sus declaraciones frente a la gestión que hizo frente a este Ministerio del Interior. Destacó los avances en la agenda legislativa, los logros obtenidos en materia de conflictividad social y los retos que a su juicio enfrenta el gobierno nacional para cumplir las demandas y los requerimientos y las necesidades que tienen los colombianos. Vamos con las noticias internacionales, el pronóstico del tiempo ya en la parte final de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. En Ecuador, sicarios asesinaron al ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, José Miguel Mendoza Rodas. Se informa que la víctima conducía su vehículo cuando fue alcanzado por una moto desde la que sujetos armados le dispararon. Además, un fuerte operativo policial se desplegó en la zona de los hechos para dar con los responsables. Tras el suceso, el actual alcalde de la localidad pidió al presidente Daniel Noboa que declare el estado de excepción en la zona. También insistió con la necesidad de militarizar la ciudad.
El gobernador de Puerto Rico convoca un referéndum para el 5 de noviembre con la finalidad de decidir sobre el estatus del territorio respecto a Estados Unidos. Las opciones son unirse como otro estado federal más, continuar como libre asociado o la independencia. El alto cargo destacó que es vergonzoso aceptar que hay diferencias en el trato a los nacidos en Puerto Rico y quienes provienen del territorio continental, a pesar de tener la misma ciudadanía. El político también llamó la descolonización. El plebiscito se realizará el día de las elecciones generales en Estados Unidos. En México, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Bruno Rodríguez le expresó felicitaciones en nombre del jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel. Agregó que se llevaron a cabo conversaciones sobre los múltiples vínculos entre ambos países. El canciller de Cuba viajó a la capital mexicana para participar en una conferencia ministerial sobre políticas exteriores feministas, enfocada en la discusión para promover la igualdad de género en la política exterior. Están escuchando El Visionario Noticias. Le damos la bienvenida a este miércoles 3 de julio con nuestro recorrido meteorológico de la mañana. La actividad lluviosa de la zona norte del país se focalizaría sobre el sur y norte de Córdoba, Bolívar, nororiente de Magdalena y centro y sur de Cesar. Lluvias esporádicas en los alrededores del archipiélago, particularmente en la zona norte de la plataforma marítima y en la isla de Providencia. Lluvias moderadas y fuertes en Chocó, norte y occidente de Valle del Cauca y de Cauca y occidente de Nariño. Precipitaciones se pronostica en Antioquia, norte de Santander, oriente de Santander, sur y oriente de Boyacá y de Cundinamarca, Risaralda, Caldas y Huila. El oriente promete un despertar nublado y lluvioso en zonas del occidente de Arauca, Casanare, Meta y el oriente y occidente de Villada. Lluvias intensas en Guaviare, Guainía, Caquetá y sur de Amazonas y de menor intensidad en el occidente de Putumayo y el norte y sur de Baupés. Mañana mayormente seca, aunque en el sur y oriente podrían surgir lluvias ocasionales. En este apartado les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta roja se registra en el departamento de La Guajira por el desbordamiento del río Cañas en el municipio de Dibuya. La probabilidad de incendio será alta en el departamento de La Guajira. Mucha atención a los deslizamientos que podrían surgir en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Casanare, Meta y Arauca. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. 6 de la mañana, 57 minutos en Colombia, 6:57 minutos, gracias a los oyentes quienes le apuestan y prefieren esta propuesta informativa de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Queremos estar cerca de los territorios, aquí en la región central de Colombia, por eso hacemos un esfuerzo grande para poder llegar allí junto a esta frecuencia 107.4 Colina Estéreo a los departamentos del Tolima, departamento de Caldas, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, desde esta bella población de Caparrapí, Cundinamarca, donde está cada día la gente preocupándose más por el civismo, por recibir a los turistas, por mantener estas economías de la agricultura, de la ganadería, con todas las dificultades, pero por supuesto unido esta población para salir adelante. Hacemos un llamado también a quienes pues muchas veces no están ahí en esa línea de civismo y afectan a los demás, invadiendo el espacio público, botando un papelito, botando la basura. Ese es un llamado que no solamente se le hace a la gente de Caparrapí, sino también a los ciudadanos de esta bella región central de Colombia. 6:59 minutos, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Buen día para todos.
Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.